Como cristianos, nosotros queremos ir al cielo. Queremos ir a estar eternamente con Dios. Pero ¿cómo hacerlo? Viendo las dificultades del camino espiritual, nuestras caídas, nuestros pecados, nuestra confusión acerca de si estamos o no haciendo realmente la voluntad de Dios, pareciera que es difícil, que el camino al cielo es algo difícil. Pero resulta que Jesús nos ha dado la clave para ir al cielo. Directamente. Y de eso vamos a hablar hoy día. De la clave para ir al cielo. Y si ustedes entienden esta clave, tienen el camino abierto. Y si no entienden esta clave, no entrarán por esa puerta, que es para los pequeños. Dice nuestro Señor en Lucas 18, del 15 al 17. Y le traían a Jesús los niños para que los tocase, pero los discípulos al ver esto les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Esas son las palabras del Evangelio que nos están dando directamente la llave, la clave para entrar en el reino de los cielos. Tenemos que ser como niños. Esto no es algo que es simplemente deseable para ir al cielo. Es una condición necesaria, porque Jesús dice, ¿no? El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. O sea, si no cumples esa condición, no entrarás en el reino de los cielos. Es ineludible, por lo tanto, este camino de ser como niños. Y de entre toda la tradición espiritual católica que ha reflexionado sobre esta cuestión de ser como niños, lo que podemos llamar la infancia espiritual, si hay una santa que particularmente destaca por su enseñanza sobre la infancia espiritual, es Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux. Entonces, quiero conducirlos a una reflexión, a profundizar en entender esto de ser como niños por medio de los escritos de Santa Teresita del Niño Jesús. Es fundamental entender que para crecer en la vida espiritual tenemos que hacernos cada vez más pequeños. Solo crecemos en la vida espiritual en la medida en que nos hacemos más pequeños, en que nos hacemos como niños. Bueno, para no dar muchos preámbulos, vamos a los textos de Santa Teresita de Lisieux. Voy a tomar la más conocida de sus obras, Historia de un alma. Y les adelanto que la cita más importante de todas, para entender esto de la infancia espiritual, la estoy dejando para el final. De hecho, voy a ir en el orden de los capítulos. La primera cita del capítulo 1 y la última la tomaré del capítulo 10 de esta obra. Vamos a ello. Dice Santa Teresita en Historia de un alma, capítulo 1. Con frecuencia hacíamos juntas conferencias espirituales. Se refiere a ella y sus hermanas, ¿ok? He aquí un ejemplo que entresaco de las cartas de mamá. Dice la mamá, ¿no? De Santa Teresita en una carta, cito. Nuestras dos queridas pequeñas, Celina y Teresa, son ángeles de bendición. Tienen una naturaleza verdaderamente angelical. Teresa constituye la alegría y la felicidad de María y su gloria. Es increíble lo orgullosa que está de ella. La verdad es que tiene salidas de lo más sorprendentes para su edad y le da 100 vueltas a Celina, que tiene el doble de años. El otro día decía Celina: ¿cómo puede Dios estar en una hostia tan pequeña? Y la pequeña contestó: pues no es tan extraño, porque Dios es todopoderoso. ¿Y qué quiere decir todopoderoso?, preguntó Celina. Pues que hace todo lo que quiere, respondió Teresita. Fin de cita. Entonces ahí ya tenemos una característica
de la sencillez de los niños. Los niños están abiertos a recibir dócilmente la palabra de sus padres. Los adultos tendemos a desconfiar, a cuestionar, a buscarle 5 pies al gato, a tener suspicacias. No tenemos esa apertura de creer inocente e incluso ingenuamente. Si nuestros padres nos dicen algo cuando somos niños pequeños, lo asumimos sin más, como una verdad incuestionable, ¿no? Ya luego viene la adolescencia, en donde absolutamente todo lo que dicen nuestros padres lo tomamos a mal y absolutamente todo lo cuestionamos, ¿no? Son como las etapas de la vida, ¿no? En donde cuando uno es adolescente, mi padre se equivoca en todo. Cuando uno ya es joven, adulto, dice, mi padre tenía razón en algunas cosas. Y cuando uno es anciano, dice, cuánta razón tenía mi padre, ¿no? Son etapas. Pero aquí volvamos a la infancia espiritual. Entonces, frente a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, que Jesucristo es Dios, o sea, que es más grande que el universo entero no puede contener a Cristo. Pero aún así, Él se hace presente en la Eucaristía con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y Jesús, en Mateo 26:26, dice, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Y nosotros podemos complicar las cosas. No, eso no es tu cuerpo, tú estás hablando allí figurativamente. O no, es que si lo vemos con este detalle del griego o en el arameo o con este esquema morfosintáctico, entonces esto se puede entender de este modo o de este otro o de aquel, y entramos con todas esas cosas. Pero si actuamos como niños, si recibimos como niños, Él dice, esto es mi cuerpo. ¿Y qué dice el niño? Sí, te creo. Es tu cuerpo. El niño recibe la fe con sencillez. Entonces muchas veces las complicaciones o dudas o crisis de fe que tiene la gente, que podemos tener, no necesariamente se deben a temas intelectuales, sino a la falta de sencillez, a la falta de humildad, a la disposición a estarlo cuestionando todo, en lugar de recibir humildemente el regalo de la fe. Entonces ya tenemos una primera característica. Voy con otra cita, esta vez del capítulo 4. Dice Santa Teresita, me preguntaba cómo me llamarían en el Carmelo. Se refiere al monasterio de clausura de las monjas carmelitas a las que ella eventualmente se va a unir, ¿no? Me preguntaba cómo me llamarían en el Carmelo. Sabía que había ya en él una Sor Teresa de Jesús. Sin embargo, no podían quitarme mi bonito nombre de Teresa. De pronto pensé en el niño Jesús, a quien tanto quería, y me dije, ¿cómo me gustaría llamarme Teresa del Niño Jesús? En el locutorio no dije nada del sueño que había tenido completamente despierta. Pero al preguntar la Madre María de Gonzaga a las hermanas qué nombre me pondrían, se le ocurrió darme el nombre que yo había soñado. Me alegré enormemente, y aquella feliz coincidencia de pensamientos me pareció una delicadeza de mi amado, el niño Jesús. Esto es maravilloso, o sea, es un gesto de cariño alucinante de Dios para con ella. Porque ella quería conservar su nombre Teresa. Y ella quiere ser de Jesús. Pero ya hay una Teresa de Jesús. Entre los santos mismos ya hay una gran santa, ¿no? Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, la gran santa española. Que es de más o menos 2 o 3 siglos antes que... De 2 siglos antes que Santa Teresita. Santa Teresita es francesa, del siglo XIX. Entonces ya había una gran santa. Pero aparte de eso, en el monasterio mismo en el cual ella iba a entrar, ya había una hermana que tenía el nombre de Teresa de Jesús. Y ella de repente piensa en el niño Jesús, pero eso lo piensa solo para sus adentros, como un sueño despierta.
Y aún así, ese es el nombre que le terminan asignando, sin que ella lo haya pedido. Eso es una muestra de engreimiento de Dios para con Santa Teresita. Y ahí tenemos otra característica de la infancia espiritual. Si nosotros pretendemos ser autosuficientes, queremos que Dios haga nuestra voluntad. Y si Dios no hace nuestra voluntad, nos molestamos con Dios. Es Él el que está en deuda con nosotros. Y así, nosotros nos ponemos en el plan del adolescente exigente, de mamá, cómprame este iPhone, cómprame este teléfono, cómprame estas zapatillas, porque mis amigos también tienen, etc. Muchas veces actuamos así con Dios, como adolescentes malcriados que le exigen cosas. Tal vez no lo exteriorizamos con palabras, pero en el fondo del corazón, como que pedimos cosas así, molestándonos con Dios si es que no nos da. En cambio, cuando eres un niñito, cuando eres un infante, tú estás sujeto a lo que tus papás quieran darte. Ellos mismos te visten. No eliges tu ropa, te la ponen ellos. Te cambian, te visten, te limpian. Todo el niño, todo el bebé está entregado a sus padres. Así de simple. Pero ¿sabes qué? Parte del cariño especialísimo de los padres para con los hijos es que especialmente cuando son pequeños, los engreímos más. Le compramos un chocolatito, un heladito. Le damos un abrazo, un beso, jugamos, damos vueltas, nos vamos al parque, etc. Los engreímos con mucho amor. ¿Quieres ver en tu vida eso? Que Dios te engríe con amor, con detalles sumamente especiales. Sé como un niño y Dios te va a engreír como niño. Entonces Santa Teresita, con su alma de niña, tuvo esta señal especial de ser Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa del Niño Jesús, el nombre que se le asignó, unida al pequeño Jesús. Vamos a otra cita, capítulo 6, dice Santa Teresa. Desde hacía algún tiempo me había ofrecido al niño Jesús para hacer su juguetito. Le había dicho que no me tratase como a uno de esos juguetes caros que los niños se contentan con mirar sin atreverse a tocarlos, sino como una pelotita sin valor que pudiera tirar al suelo o golpear con el pie o agujerear o dejarla en un rincón, o bien si le apetecía estrecharla contra su corazón. En una palabra, quería divertir al niño Jesús, agradarle, entregarme a sus caprichos infantiles. Y él había escuchado mi oración. En Roma, Jesús agujereó su juguetito. Quería ver lo que había dentro. A ver, freno la cita ahí, darles un poquito de contexto. Santa Teresita tenía muy clara su vocación de monja y que ella quería entrar al monasterio del Carmelo, pero había una pequeña dificultad, que ella era muy joven. Quería entrar con 15 años y no se podía. Necesitaba una dispensa especial de parte del Papa. Y tan grande era su deseo que, teniendo 15 años, fue a Roma, al Vaticano, a hablar con el Papa. Estoy casi seguro que se trata del Papa León XIII, un santo gigante también. Y el Papa, al final de cuentas, no le dio el permiso. No le dio el permiso. Le dijo, si Dios quiere que entres al Carmelo, entrarás. Pero le dijo que haga la voluntad de los superiores. Finalmente las cosas se acomodaron para que ella termine entrando más prontamente. Pero piensen que el mayor anhelo de ella era entrar en el monasterio, ¿no?, de las monjas del Carmelo, que hace, el máximo esfuerzo humanamente posible. O sea, ¿qué más puedes hacer que ir donde el Papa mismo a pedirle eso? Y ella estaba toda su vida cifrada. ¿Ok? Piensen en una mujer que lo único que quiere es casarse con aquel hombre del cual está perdidamente enamorada y no quiere nada más que eso. Y que no se puede dar la boda. Doloroso, ¿no? Pues bien, Santa Teresita quiere casarse con Jesús por medio de los votos que va a hacer y
no puede. Le dicen, no, espera. Y para ella es muy doloroso. Entonces, ella escribe esto en el contexto en que está contando cómo se sintió como un juguetito que Jesús tiraba. Ella era como una pelotita, se compara con una pelotita. Una pelotita pequeña, con la cual juega el niño Jesús. Y ella se entrega con confianza. No está con sus propios proyectos, planes, miramientos. La clave de la infancia espiritual es que tú no tienes un proyecto personal de santidad, ¿no? Repito esto, la clave de la infancia espiritual es que tú no tienes un proyecto personal de santidad, no, sino que tú te pones en disposición para que Dios haga su proyecto de santidad en ti. Entonces no eres tú quien va a construir tu santidad con tu ascesis y tus esfuerzos y tu lectura, no. Lo que tienes que hacer es simplemente dejar que Dios construya la santidad que Él quiere en ti. Y Dios te hará el tipo de santo o el tipo de santa que Él quiere que tú seas. No el que tú quieres ser. Que ahí se puede mezclar mucho orgullo. Tal vez queremos ser, por ejemplo, santo de altar, que conozcan que somos santos y que la gente nos diga que uy, qué santo, qué bueno, etc. Y tal vez Dios quiere que en realidad seamos de esos santos anónimos, desconocidos, pero que hay muy grandes santos entre ellos. O tal vez tú quieres ser uno de esos santos que hacen grandes penitencias y que se retiran del mundo y todo eso, pero en realidad el tipo de santidad que Dios quiere para ti es que te quedes en el mundo y que no hagas ningún tipo de penitencias corporales como castigarte o algo así, pero sí que tengas paciencia con tu vecina, sí que tengas paciencia con tu esposo, sí que tengas paciencia con tu esposa, sí que tengas paciencia con tus hijos, y que te levantes temprano y en ocasiones te acuestes tarde y tengas que trabajar duro y hacer muchos quehaceres del hogar que te pueden resultar pesados y hacer todo eso con amor y ofrecerlo. Tal vez es la santidad que Dios quiere para ti. Tal vez Dios quiere que seas de los santos que hablen. Y tal vez tú no quieres hablar, pero Él quiere que hables. O tal vez Dios quiere que guardes silencio. Entonces, es clave en la infancia espiritual. Así como el bebé no elige la ropa que se va a poner. Simplemente la mamá se lo pone. Del mismo modo, dejemos que Dios haga su voluntad en nosotros. Y construya en nosotros el tipo de santidad que Él quiere. Y que Dios se glorifique en nosotros. Y grandemente puede glorificarse Dios con su misericordia, mostrando misericordia. Por ejemplo, si yo con la gracia de Dios predicare, evangelizare y convirtiese instrumentalmente con mis palabras a millones y millones y millones de personas y luego con recta intención, ciertamente Dios será glorificado en ello. Pero si soy un miserable, que falla muchas veces, que cae, que se hace propósitos y sinceramente busca mejorar en la vida espiritual, pero falla y falla una y otra vez. Y Dios tiene que perdonarme 800 veces, cientos de veces, miles de veces, millones de veces. Dios tiene que perdonarme, pues Dios también se glorifica ahí. Y si Dios quiere glorificarse en mi vida, mostrando su misericordia, en perdonarme lo miserable que soy, pues que se haga su voluntad. Que se haga su voluntad. Si mi miseria da ocasión para la manifestación gloriosa de su misericordia, que se haga su voluntad. Si Dios quiere manifestar en mí la santidad de tal modo que me sostenga de modo especial, que nunca caiga, gloria a Dios. Y si Dios quiere manifestar su gloria de modo tal que yo
caiga varias veces, no porque Él lo cause, ¿ah? Él no lo causa, Él lo permite. El que causa la caída seré yo con mi debilidad, mi inconstancia, etc. Pero si Dios en medio de esa miseria mía quiere hallar ocasión para mostrar su misericordia y levantarme, incluso si tiene que ser muchas veces, pues gloria a Dios. Así hay también esta belleza, ¿no? De las madres que con mucho amor, aunque sea pesado, aunque no sea bonito, cambian los pañales y tienen que limpiarle la suciedad a los bebés una y otra y otra y otra y otra vez. Y así se ve su amor. Pues bien, muchas veces Dios nos tiene que limpiar así. Pero entreguémonos como infantes en sus manos. Volviendo a la cita. Entonces Santa Teresita se ponía a sí misma como una pelotita y decía como que el niño Jesús la había pinchado, como que hubiera agarrado, no sé, un lapicero, por ejemplo, y ¡pah! Hubiera pinchado una pelotita de goma. Sentía mucho dolor, se sentía abandonada. Ella cifraba todas sus esperanzas en que el Papa le iba a dar permiso de entrar al Carmelo, siendo aún bastante joven, pero no se dio. Se sintió desolada, pero al mismo tiempo sentía paz en el fondo de su alma, decía ella, porque sabía que estaba tratando de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Vuelvo a la cita. En Roma Jesús agujereó su juguetito. Quería ver lo que había dentro. Y luego, una vez que lo vio, satisfecho su descubrimiento, dejó caer su pelotita y se quedó dormido. Quiero que pienses en ti mismo. Imagínate que Jesús empieza a ti mismo como una pelotita y Jesús te agujerea. Es decir, Jesús permite un gran dolor en tu vida. Permite que pase aquello que tú no querías que pase, aquello que tú temías que pase. Te agujerea. ¿Qué hay dentro? ¿Responderás con humildad? ¿Con sumisión a la voluntad de Dios? ¿O te rebelarás, maldecirás, blasfemarás? Y la persona que parecía tan santa y devota exteriormente, al final estaba podrida espiritualmente por dentro. Muchas veces tiene que suceder que Dios nos pinche para que se manifieste lo que en el fondo hay en nosotros. Vuelvo a la cita. ¿Y qué hizo mientras dormía dulcemente? ¿Y qué fue de la pelotita abandonada? Jesús soñó que seguía divirtiéndose con su juguete, tirándolo y cogiéndolo una y otra vez. Y luego que, después de haberlo echado a rodar muy lejos, lo estrecha contra su corazón, sin dejarlo alejarse ya nunca más de su manita. Imagínate, madre querida, lo triste que se sentiría la pelotita al verse tirada por el suelo. Sin embargo, no dejé de esperar contra toda esperanza. Va a haber ocasiones en que vamos a tener que tener fe así, esperar contra toda esperanza, y vamos a sentir que Jesús nos ha abandonado, así como tirando una pelotita que fue agujereada, pero luego la va a estrechar contra su corazón. ¿Y sabes qué? A veces Jesús nos tiene que agujerear porque tienen que salir cosas malas y feas de nosotros. Y si no es por ese agujero del dolor, no salen. Entonces, es por misericordia. Pensemos que a veces los bebés, cuando les están cambiando el pañal, gritan como si los estuvieran matando. Así. Como que estuvieran descuartizando. Si alguien pasa por ahí, escucha cómo lloran. O sea, wow. ¿No? En particular con dos de mis hijos, especialmente con la mayor, cuando era más pequeña, pasaba eso. O sea, lloraba que si alguien pasaba por el cuarto y no veía que le estábamos cambiando el pañal, sino simplemente escuchaba el ruido, pensaría que le estábamos haciendo daño, algo horrible. No, pero le estábamos cambiando el pañal. Muchas veces Dios tiene que hacer eso con nosotros. Y nosotros podemos gritar, pero luego, ¿qué pasa cuando, y sigo con la analogía de los bebés, ¿no? Porque hablamos de infancia espiritual. ¿Qué pasa cuando al bebé ya le terminan de cambiar el pañal y estaba llorando y llorando y llorando? ¿Qué pasa luego? La mamá lo abraza
lo atrae a su pecho y le da tetita. Ella se entrega al bebé del todo, así, estrechándolo contra su pecho, cerca de su corazón. Eso mismo va a hacer Dios contigo. Sí, va a haber momentos en tu vida en que Dios te va a agujerear y vas a sufrir mucho y vas a llorar y vas a gritar. Pero sigue esperando contra toda esperanza. No te digo que no te duela, sí, te va a doler. Pero no pierdas la fe. No rompas con Dios, no blasfemes. Sí, ten dolor y puedes preguntar y cuestionarte, pero no rompas con Dios. Persevera. Y luego de un momento, Él te tomará y te estrechará contra su pecho, cerca de su corazón. Dice también en el capítulo 6, decidí entregarme con más intensidad que nunca a una vida seria y mortificada. Cuando digo mortificada, no es para hacer creer que hiciera penitencias, pues nunca las he hecho. Freno la cita ahí. Esto es alucinante. Santa Teresita del Niño Jesús es considerada una de las más grandes santas, o incluso hay quien la ha llamado la más grande santa de los tiempos actuales, o sea, de los tiempos contemporáneos, por decirlo así. Y ella dice que nunca ha hecho penitencia. ¿Cómo está eso de una santa que nunca ha hecho penitencia? Vamos a seguir leyendo para descubrir la clave. Lejos de parecerme a esas almas grandes que desde la niñez practicaron toda una serie de mortificaciones, yo no sentía por ellas el menor atractivo. Esto se debía sin duda a mi flojedad, pues hubiera podido encontrar, como Celina, mis pequeños recursos para mortificarme. En vez de eso, siempre me dejé mecer entre algodones y cebar como un pajarito que no necesita hacer penitencia. Mis mortificaciones consistían, y acá está la clave, señores, cómo ustedes pueden alcanzar la santidad sin hacer lo que se llaman las penitencias, las mortificaciones. Acá está la clave, miren, dice. Mis mortificaciones consistían en doblegar mi voluntad, siempre dispuesta a salirse con la suya, en callar cualquier palabra de réplica, en prestar pequeños servicios sin hacerlos valer, en no apoyar la espalda cuando estaba sentada, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Uno puede pensar en santos que hicieron grandes mortificaciones. Por ejemplo, Santa Rosa de Lima, gran santa peruana. Ella llegó a usar una corona de espinas, por ejemplo. Hay santos que hacían unos ayunos extremos, que comían un pan al día o medio pan al día, o que pasaban muchos días sin comer y solo con agua, o solo alimentándose de la Eucaristía durante mucho tiempo. Hay los santos también, pues, que se han flagelado y todo eso, ¿no? Y ciertamente, o sea, tenemos eso en la tradición espiritual de la Iglesia. Pero Santa Teresita ve a los grandes santos que han hecho grandes mortificaciones y ella, conforme a la actitud de infancia espiritual, se siente pequeñita. No es que ella los desprecie, ¿ah? No los desprecia. Lo ve como admirable. Pero ella dice, esos son santos admirables que hacen grandes penitencias. Pero yo soy pequeñita. Yo soy poca cosa. Yo no doy para eso. Entonces, ¿qué puedo hacer si no puedo hacer esas penitencias? ¿Qué puedo hacer? Y entonces ella realiza el heroísmo de lo cotidiano. Mira, yo podría hacer un ayuno de 40 días. Incluso podría castigar mi cuerpo. ¿Y saben quién habría elegido esas penitencias? Yo, Dante Urbina, las habría elegido. Y muy probablemente pensaría dentro de mí, ajá, llevo 40 días haciendo ayuno, he dominado mi cuerpo, no como la gente mundana que se entrega a todos los placeres, o tanto cristiano de bajo nivel espiritual que no es capaz de ayunar ni siquiera cumpliendo el precepto de los días viernes. Yo, Dante Urbina, espiritualmente más avanzado,
he hecho ayuno durante 40 días. O podría incluso castigar mi cuerpo y decir, yo, Dante Urbina, he aguantado todo este castigo sobre mi cuerpo. Qué gran mortificación he hecho. Podría pensar así. No lo diría ciertamente en palabras, sería ridículo. Pero quienes saben de la vida espiritual saben que ese pensamiento, cual serpiente, se desliza y susurra en el fondo del alma cuando uno hace grandes penitencias o mortificaciones. Está el peligro, el orgullo de creerse espiritualmente más grande. ¿Y quién eligió esas penitencias? Yo. Yo las elegí con mi voluntad y yo me vencí a mí mismo. Cuidado. Yo suelo señalar que hay que tener mucho cuidado con las grandes penitencias y con los grandes castigos corporales. Y la razón por la cual yo suelo señalar que hay que tener cuidado no es por el cuidado del cuerpo. No. No es porque, puedes dañar tu cuerpo. Sí, ciertamente puedes dañar tu cuerpo, pero ese no es el principal peligro que yo veo. El principal peligro es a nivel espiritual. Puedes caer en soberbia espiritual. Entonces, más seguro es elegir el camino de Santa Teresita. ¿Cómo sería eso, por ejemplo? Cuando yo estoy trabajando y estoy ocupado y estoy concentrado y de repente viene mi hijita y me interrumpe, papá, léeme este cuento. Y yo, en lugar de decir, no, ahora no molestes, o decir, bueno, lo haré. Agarro y digo, sí, hijita. Y con buena actitud y con amor lo leo. O por ejemplo, llego a casa cansado y veo que están sucios los servicios. Y digo, bueno, voy a lavar los servicios. Voy a ofrecer a Dios esto con amor. Y los lavo. Y al día siguiente no hago valer, porque miren lo que dice Teresita, prestar pequeños servicios sin hacerlos valer. ¿Qué significa eso? Que yo llego, puedo lavar los servicios a las 11 de la noche estando muy cansado, lo hago con amor, lo ofrezco a Dios, con cariño para mi familia. Y no es que al día siguiente yo me levanto y le digo a mi esposa, yo lavé los servicios ayer, ahora te toca a ti porque yo lavé ayer, Ojo que yo lavé los servicios, esos servicios están lavados gracias a mí. No, quédate callado, hazlo y quédate callado. Santa Teresita decía que por recoger un alfiler con amor se puede salvar un alma. Tú puedes reventar y decir, ¿por qué siempre dejan la luz prendida en esta casa? O puedes callarte y con amor y paciencia, sin renegar, apagarla. Ya en otro momento, cuando tú estás más tranquilo, puedes hablar con tu familia. Hay familia, hay que procurar apagar la luz porque no sube el consumo innecesariamente, etc. Pero ya lo conversas, no es que gritas para desahogarte. O hay una rica comida y hay muchas piezas de pollo ahí. Y digamos que a ti la parte que más te gusta es la pierna, jugosa. Y se ve que se ha cocinado muy bien. Pero tú sabes que hay otra persona en la mesa a quien también le gusta. Y tú se lo das. Y simplemente se lo das. No dices, hey, que acá te estoy dando la pierna. No, solo lo haces. Con amor a la persona y por amor a Dios. Créeme que eso es mucho más seguro, más útil y hecho bien, nos ayuda a crecer realmente en santidad. Porque ya esas son mortificaciones que tú no elegiste. Yo no elegí que dejasen la luz prendida. Yo no elegí que los platos estén sucios cuando llego cansado a las 11 de la noche. Yo no elegí que esta persona a la que también le gusta la pierna de pollo esté sentada justo a esa hora en la mesa y que yo tenga que ver de repartir.
Yo no elegí que se rompa ese vaso que acaba de romper mi hijo y que ahora tengo que recoger el vidrio. No lo elegí. Esas penitencias que tú no eliges, esas son las que hacen crecer en santidad y humildad. Bueno, sigo porque si no, no terminamos. A ver, capítulo 8 dice: debería entristecerme por dormirme después de 7 años en la oración y durante la acción de gracias. Pues bien, no me entristezco. Pienso que los niños agradan tanto a sus padres mientras duermen como cuando están despiertos. Pienso que los médicos para hacer las operaciones duermen a los enfermos. En una palabra, pienso que el Señor conoce nuestra masa, se acuerda de que no somos más que polvo. Lo que acabo de leer es alucinante. Santa Teresita es considerada una gran mística, una de las más grandes santas, como digo, de los últimos tiempos. ¿Y qué está diciendo ella aquí? Que ella se duerme en la oración. De hecho, ella confesaba que nunca había sido capaz de rezar un rosario completo sin distraerse. Ahí tenemos a una de las grandes santas. ¿Pero por qué es una gran santa? Por esto, por la humildad. En el camino espiritual serás más grande mientras te hagas más pequeño, o mejor dicho, mientras te reconozcas más pequeño ante Dios. Porque mira, la actitud que ella toma frente a que ella se duerme en la oración es: pues bien, Dios me tendrá ternura si me duermo en la oración. Ella procura no hacerlo, procura no dormirse, no lo hace de mala voluntad, ni por negligencia, ojo. Ella procura ser diligente, pero al mismo tiempo sabe que ella es débil y falla. Y dice, bueno, Dios me mirará como un bebé que se duerme y me mirará con misericordia. Esa confianza en la misericordia de Dios. En lugar de amargarse contra ella misma, de decir, ¿cómo es posible que yo, que he venido a este monasterio a orar y ser una gran alma de oración y entregarme a Dios en oración, cómo es posible que yo falle? ¿Cómo puedo fallar? ¿Sabes por qué no hay santidad en esas palabras? Aunque parezca que uno sí, pero si se está amonestando de sus fallas, ahí hay humildad. No. ¿Sabes por qué? Porque el centro de esas palabras es yo vine para rezar, yo fallé, no es posible que yo falle. En cambio, Santa Teresita dice, Señor, sí, yo fallo, pero confío en ti que tienes misericordia, en que tienes ternura incluso de que me duerma. Eso hace la diferencia. Capítulo 9, dice Santa Teresita, no son riquezas ni gloria, ni siquiera la gloria del cielo, lo que pide el corazón del niñito. Él entiende muy bien que la gloria pertenece a sus hermanos, los ángeles, los santos. La suya será un reflejo de la que irradia de la frente de su madre. Lo que él pide es amor. No sabe más que una cosa, amarte, Jesús. Las horas deslumbrantes le están vedadas. No puede predicar el evangelio ni derramar su sangre. Pero ¿qué importa? Sus hermanos trabajan en su lugar, y él, como un niño pequeño, se queda muy cerquita del trono del rey y de la reina, y ama por sus hermanos que luchan. Explico. Acá tenemos la figura mental que está desarrollando Santa Teresita, es Jesucristo Rey en el trono. Al costado, la reina, su madre, porque en el contexto cultural judío, la reina no es la esposa del rey, que de hecho los reyes hasta tenían muchas esposas. La reina es la madre del rey en el contexto judío. Entonces, Rey Jesús, Reina María. Y hay los grandes santos, por ejemplo, esos santos que se van de misioneros a la India, como San Francisco Javier. Aquellos que fundan movimientos, órdenes, como por ejemplo San Ignacio de Loyola. Aquellos que se entregan al martirio, como San Ignacio de Antioquía, comido por los leones. Aquellos que escriben grandes tratados teológicos refutando a los herejes, como Santo Tomás de Aquino y San Agustín. Entonces, ella ve a esos santos como los grandes que están ahí luchando, que son los mártires, los grandes sabios, los grandes sacrificados, los grandes predicadores, etc. Y ella dice, pero yo soy pequeñita, entonces, ¿qué hago? Me quedo sentada
al costado del trono del rey. Así como si fuese el hijo más pequeño del rey. Sus hermanos mayores, hermanos de 17, 18, 19 años, están como caballeros dirigiendo ejércitos, los príncipes dirigiendo ejércitos para luchar en defensa del reino, por allá. Y el niñito está sentadito ahí al costado del trono, muy cerquita del rey, allí. Y estar muy cerquita de Jesús, ese es el mejor lugar. Tal vez tienes proyectos, tal vez quisieras ser mártir. ¿Sueñas con ser mártir? ¿Sueñas con predicar y que todos se conviertan luego de tu predicación? ¿Sueñas tener el don de sanación y que todos te conozcan como un gran sanador? ¿O que haces oración y cuando tú oras al día siguiente te dicen, hermanito, hermanita, cuando tú oraste se curó la enfermedad o cosas así? Puedes anhelar esas cosas grandes. O quedarte pequeño sentado al costado del trono. Y todo lo demás se dará por añadidura. Y si Dios dentro de eso quiere añadir que tú seas mundialmente conocido, así como eventualmente lo fue Santa Teresita el Niño Jesús, que murió muy joven a los 20 y tantos años, pues gloria a Dios. Y si Dios quiere que tú seas mundialmente desconocido, pues gloria a Dios. Santa Teresita está entre los doctores de la iglesia. Y murió con los 20 y tantos años. Los doctores de la iglesia son un conjunto selecto de santos reconocidos por la iglesia como aquellos que más altamente han enseñado la doctrina católica. Gente como Santo Tomás, como San Agustín, están allí. O sea, los doctores de la iglesia son santos de un nivel intelectual enorme. Y una señorita que murió a los 20 y tantos años, que escribió estas cosas sencillitas, ella es doctora de la iglesia. Ahí codeándose con San Agustín, con Santo Tomás de Aquino, etc., ¿no? Miren lo que hace Dios. Ya, quedan 2 citas. Capítulo 9, dice. Pero ¿cómo podrá demostrar él su amor? Se refiere a este niñito que se queda al costado del trono. Si es que el amor se demuestra con obras. Pues bien, el niñito arrojará flores, aromará con sus perfumes el trono real, cantará con su voz el cántico del amor. Sí, amado mío, así es como se consumirá mi vida. No tengo otra forma de demostrarte mi amor que arrojando flores, es decir, no dejando escapar ningún pequeño sacrificio, ni una sola mirada, ni una sola palabra, aprovechando hasta las más pequeñas cosas y haciéndolas por amor. Quiero sufrir por amor y hasta gozar por amor. Así arrojaré flores delante de tu trono. No encontraré ni una sola en mi camino que no deshoje para ti. Fin de cita. Tú puedes ser santo. Estás llamado a ser santo con el heroísmo de las cosas pequeñas día a día. Tal vez tú estás esperando la ocasión grande en que tú predicarás ante un gran auditorio, la ocasión grande en que algún día resolverás tal o cual pecado y a partir de ahí toda tu vida será moralmente perfecta. La ocasión grande en la cual tú salgas de ciertas responsabilidades y puedas dedicarte 100% al Señor o hacer viajes misioneros o lo que sea. O incluso la ocasión grande en que morirás como mártir. Dirás, viva Cristo Rey, y morirás dando ese testimonio. Y te la pasas elucubrando proyectos de grandeza. Pero al mismo tiempo te olvidas del aquí y el ahora. Cuando más heroicamente puedes construir la santidad aquí y ahora. Por ejemplo, en mi trabajo público, una de las actividades como más vistosas, más populares, es mi participación en debates. Los debates en los que yo participo son muy, muy vistos en internet, muy, muy comentados y todo eso, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Como hoy en día se mueven las redes sociales. Pero eso como que es grande, como que es vistoso. E incluso pudiera yo recibir mensajes
con gente que me escriba diciendo: Dante, a partir de ese debate que tuviste, yo comencé a explorar la fe y de lo que yo era ateo, ahora creo en Dios. O antes yo estaba alejado de la iglesia católica o era anticatólico y ahora me he convertido en católico a partir de ese debate que tuviste, que bien argumentaste, todo eso, no sé cuántos, etcétera. Ya, pero también está, o sea, sí, esa cuestión, por ejemplo, los debates donde mucha gente se entera y es muy vistoso. Pero si mi hijo se levanta a las 4 de la mañana llorando y quiere que le cambie el pañal, y yo me levanto cansado y le cambio el pañal diciendo para mis adentros: Señor, te ofrezco esto por la conversión de las almas, sé que en ese momento estoy haciendo algo más grande que todos los debates. Y tiene más efecto, solo que no lo voy a ver. Cuando tengo los vistosos debates, sí va a haber gente que me escribe, ¿no? Sí, y sí, efectivamente ha pasado, pasa, ¿no? Gente que me escribe y este debate o este libro tuyo tuvo este efecto espiritual sobre mí, o me convertí a partir de esto, etcétera, ¿ok? En cambio, nunca va a haber alguien que me escriba diciendo: Oye, Dante, ese día en que tú con amor y paciencia, aunque no querías, cambiaste el pañal a tu hijo y dijiste: lo ofrezco a Dios por la conversión de las almas. Señor, ayuda a las personas que están hundidas en pecado, o a esta persona o a personas que piensen suicidarse. Y Señor, te ofrezco esto, lo hago con paciencia, lo hago con amor, aunque me sea pesado. Nadie me va a escribir diciendo: Dante, yo iba a suicidarme, pero como tú ofreciste a Dios en ese momento en que estabas con amor y paciencia cambiando el pañal a tu hijo, Dios me dio una gracia especial para que no caiga y ahora Dios ha reparado mi vida. No, yo no voy a recibir ese mensaje. Pero al final de los tiempos, cuando se revele todo y todos los efectos espirituales y lo que de verdad es grande, ahí veremos mucho de eso. Y veremos que muchas de las grandes obras espirituales había mucho ruido y pocas nueces. Confusión, vanidad, etcétera. Y que en las cosas pequeñas, como cambiar unos pañales con amor, se terminó haciendo la diferencia. Creo que puedo contribuir más a las conversiones tratando de ser buen padre de familia con amor y paciencia que simplemente metiéndome en discusiones. Eso no significa que no deba meterme en esas discusiones. De hecho, siento que es parte de la dificultad del llamado que Dios me hace. Les voy a compartir una experiencia y luego vamos a la última cita, ¿ya? Y damos un tiempo por si alguien quiere hacer alguna consulta o algo. Yo algo que hacía, por ejemplo, ahora ya no porque el niño tiene otros horarios de sueño, pero varias veces se daba que a la 1:30 de la tarde yo tenía que salir con mi hijito Miguel a pasearlo en el coche para que se duerma. Entonces yo lo paseaba, pero al mismo tiempo cargo con muchas cosas. O sea, me vi en conferencias por aquí, que un debate por allá, que escribir este libro, que por acá me están criticando, que por acá me están difamando, que tengo que refutar a este, que tengo que estudiar aquello, que tengo que viajar a tal país, que tengo que publicar a tal artículo, y tantas cosas. Tantas luchas de las idas y vueltas públicas, por ejemplo, con la apologética, y todo eso es pesado. Y lo estoy paseando y pienso algo como esto: esta es mi lucha. Y cuando pienso esta es mi lucha, no me refiero a la lucha de refutar a alguien o escribir un libro o tener un debate. No, digo, mi lucha es empujar este cochecito y hacer dormir a mi hijo. Y el que Dios permita que yo tenga debates y que escribir libros y que dar conferencias y todo eso, eso es para que me sea más difícil empujar este cochecito. Pero en realidad, la labor fundamental es que yo tengo que empujar este cochecito. Y lo otro son cosas que Dios me pone para meterle nivel de dificultad a empujar el cochecito. Porque es difícil empujar el cochecito cuando quisieras estar sentado en la computadora escribiendo un libro, o preparando un debate, o refutando a alguien, o cosas así, ¿no? Y ahí está el reto. Vamos a la última y más importante cita para entender la infancia espiritual.
capítulo 10 de Historia de un alma. Estamos en un siglo de inventos. Ella está hablando del siglo XIX. Estamos en un siglo de inventos. Ahora no hay que tomarse ya el trabajo de subir los peldaños de una escalera. En las casas de los ricos, un ascensor la suple ventajosamente. Yo quisiera también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, pues soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección. Entonces busqué en los libros sagrados algún indicio del ascensor, objeto de mi deseo, y leí estas palabras salidas de la boca de la sabiduría eterna. El que sea pequeñito, venga a mí. Y entonces fui, adivinando que había encontrado lo que buscaba, y queriendo saber, Dios mío, lo que harías con el que pequeñito que responda a tu llamada, con el pequeñito que responda a tu llamada. Continué mi búsqueda, y he aquí lo que encontré. Acá está la clave, el gran descubrimiento de esta santa. Atención aquí. Como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo. Os llevaré en mis brazos y sobre mis rodillas os meceré. Nunca palabras más tiernas ni más melodiosas alegraron mi alma. El ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús. Y para eso no necesito crecer. Al contrario, tengo que seguir siendo pequeña. Tengo que empequeñecerme más y más. Tú luchas por ser santo, ¿no? Luchas por salir del pecado, por avanzar en la vida espiritual, ascética, de oración. Pero seguro tú también eres pequeñito y te caes, y te caes, y te caes, y te caes. Así como un bebé intentando subir por las escaleras. Y te caes. Y quieres subir toda la escalera, pero te caes. Y tu Padre Dios está en lo alto, viéndote. Ahí tú, como un pequeño bebé intentando subir la escalera a la santidad. Y te caes, y te caes, y te caes, y no logras ni siquiera subir el primer escalón. Pero ¿sabes qué? Si tú perseveras ahí, como bebé, incluso con tus caídas, el corazón tierno del Padre va a bajar hasta el primer escalón. Te va a cargar y te va a llevar arriba. No eres tú quien tiene que subir escalón por escalón para llegar a donde está tu Padre. No eres tú quien tiene que subir una escalera al cielo que tú construyes con tus pasos haciendo camino al andar. No. El modo de subir para las almas pequeñitas como nosotros que fallamos tanto es que Dios se va a compadecer de nosotros. Al ver nuestra buena voluntad sencilla como niños, que queremos subir y estamos ahí, dale y dale y dale y nos caemos, pero no nos rendimos. Estamos ahí tercos como niñitos empecinados. Y entonces se reirá y dirá, bueno, te cargo. Y nos cargará. Y así yo puedo orar a Jesús diciéndole, Señor, encárgate de mí. Encárgate de mí. Y ya no le pido simplemente cosas particulares como, Señor, haz esto, Señor, haz lo otro, dame esta gracia particular o esto otro, que yo pueda aquello. Sino ya, encárgate de mí. Como decir, papá, cárgame. Papá, cárgame. Y Él te cargará. Y Él te cargará. Pero para eso hay que hacerse pequeños. Hay que hacerse como niños. Esa es la clave de la vida espiritual. Serás más grande en la medida en que te hagas pequeño. Muchas gracias. Y pues no sé si alguno de los hermanos tiene alguna pregunta que gusta abrir su micrófono y hacer la pregunta con confianza. Tenemos algunos minutos para que el hermano nos dé algunas aclaraciones. Sí, adelante. Sí, buenas noches, hermano Dante. Primero que nada, agradecerle, fue una plática muy constructiva en lo personal, supongo que para todos nosotros, sobre todo al hablarnos de esta gran santa. Yo he escuchado un poquito de ella a muy largos rasgos, grandes rasgos,
una admiración a ella porque, como dice, muy joven, y llegar a ser doctora de la iglesia a los 24 años, yo creo que es porque ella estaba entregada grandemente a Dios. Como dice, hay una cosa que usted dijo, ella decía servicio sin hacerse valorar. Yo creo que cuando uno va madurando en la fe, ya uno dice, ya no quieres que me vean a mí, sino a Dios, ¿verdad? Entonces, hay una cosa, una duda algo que quiero preguntar. La vanagloria. Cuando tenemos si creemos que todo lo estamos haciendo por méritos propios, ya no hay mérito, ¿verdad? Entonces, si yo le digo a una persona, siempre le estoy reconociendo por ti, por tu, o gracias por esto, de alguna forma yo estoy contribuyendo o puedo llegar a contribuir a que esa persona crezca en orgullo y en lugar de ayudarle a ser humilde, o eso ya, bueno, a lo mejor ya depende de la persona que lo está recibiendo. Bien. Esa es mi pregunta. ¿Puedo? Es un... Perdón, sí. Esa es la pregunta. Perfecto. Sí, es un buen punto. En estas cuestiones espirituales es un peligro latente el pecado de la vanagloria o la tentación de la vanagloria. El Padre Pío en sus cartas habla de esto, como que la vanagloria es algo que siempre está ahí acechando, siempre metiéndose hasta en las horas más buenas. Entonces, cuando nosotros recibimos un bien espiritual de parte de otra persona, o un bien material también, podemos agradecerlo y debemos agradecerlo. Pero se plantea la cuestión, la vanagloria. ¿No estaré siendo yo ocasión de que esa persona pueda caer en vanagloria? Yo diría que la distinción clave es la siguiente. Hay que distinguir el agradecimiento de la adulación. Conviene agradecer a las personas de tal manera que sienta tu cariño, pero no adular, no lisonjear, ¿no? Entonces eso, agradezcamos el acto, digamos, de verdad, muchas gracias porque tal cosa, y agradeces el acto. Por ejemplo, muchas gracias que me ayudaste para ir al hospital en ese día, o que, oye, trajiste esto de comer que estaba riquísimo, que estaba delicioso, etcétera. Agradecer el acto, ¿no? Pero no soltarnos demasiado en comentarios hacia la persona. Oh, sí, tú eres maravilloso, eres lo máximo, no sé cuánto, no sé qué, etcétera. Porque hasta podemos pensarlo, podemos sentirlo, pero claro, podemos poner a la persona en un peligro de vanagloria. Entonces, resumo la idea, es lo más conveniente, agradecer con amor, centrándonos en el acto de la otra persona que estamos agradeciendo. Alabar, o más que alabar, agradecer el acto, agradecer. Y no adular a la persona. Repito, agradecer a la persona por el acto y no adular a la persona por sí misma. Eso. Muchas gracias. Excelente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el doctor Urbina? No. Todo clarito. Todo claro, excelente. No, pues yo solamente te quería decir que muchísimas gracias, y es la segunda vez, o ya no recuerdo si es la segunda o la tercera vez que nos ha dado la reflexión, y pues la verdad nos explica muy bien, y es increíble cómo es que hay personas como él que pues aprenden mucho para instruir a los demás. Pues muchísimas gracias y que Dios le bendiga. Muchas gracias. Bueno, lo que sucede es que yo no soy un santo, me gustaría poder estar, pues no sé, más avanzado en la vida espiritual, pero Dios me ha concedido algunas cosas. Dios me ha concedido tener ojos. Dios me ha concedido poder leer.
Entonces yo no soy un santo, pero puedo leer a los santos. Dios me ha concedido una capacidad de entender, una buena capacidad de entender lo que leo. Entonces no soy un santo, pero puedo leer los libros de los santos y tratar de aprender un poco. Me siento un poco como un alumno que está repitiendo muchas veces un curso, que lo ha desaprobado muchas veces, pero que conversa con otros alumnos de ciclos superiores que ya pasaron ese curso y que lo pasaron con muy buenas notas. Me siento ahí como el que ha desaprobado con bajas notas, pero está luchando para pasarlo aunque sea con la nota mínima ahí, y converso con aquellos grandes que pasaron ese curso con muy altas notas. Y ellos me comparten sus apuntes y me dicen qué estrategias utilizaron y me cuentan cosas sobre el profesor y sobre cómo ir mejor con los exámenes y estrategias de estudio, etcétera, etcétera. Y pues yo puedo ser un desastre, intento serlo cada vez menos, pero puedo ser un desastre aplicando, pero gracias a Dios cuento con esas ayudas, cuento con esos apuntes, ¿no? Entonces, así como un alumno que ya pasó un curso con buenas notas puede regalarle así, de buen ánimo, los apuntes a alguien que está batallando para pasar el curso, pues bien, Santa Teresita del Niño Jesús nos dejó escrito Historia de un alma. Entonces, un miserable como yo puedo leer Historia de un alma. Puedo leer a San Luis María Griñón de Montfort, el Tratado de la Verdadera Devoción, o El Amor de la Sabiduría Eterna. Puedo leer La Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, etcétera, etcétera. Entonces es un gran tesoro que tenemos, el poder leer los libros de los santos. Es algo grande que no debemos perder de vista.